Hay un fantasma escondido en mi casa que tira las sábanas en cada noche que tú no estás. Un gato ciego buscando su gata se sube a la cama y araña la almohada si tú no estás. Un duende negro dibuja figuras en los cuatro muros enfermos marcados por la humedad. Un par de voces en mi oído, en la pantalla un zumbido. Mi vaso ya está vacío, yo digo, ¿qué me pasa? Estoy haciendo en casa. ¿Qué me pasa? Hazme el favor de casa. Que tira las sábanas en cada noche que tú no estás. Un gato ciego buscando su gata se sube a la cama y araña la almohada si tú no estás. Un duende negro dibuja figuras en los cuatro muros enfermos marcados por la humedad. Un par de voces en mi oído, en la pantalla un zumbido. Mi vaso ya está vacío, yo digo, ¿qué me pasa? Estoy haciendo en casa. ¿Qué me pasa? Dame lejos de casa. Mi gato se está quejando que no puede vacilar, pues donde quiera que va, pues donde quiera que sale, su gata lo va a buscar. ¿Qué es lo que pasa, mi amigo? Está viendo de que a su gata le dice que el que a su casa le encuentra no es más que un ratón de cualquier valla, sale un ratón, oye, de cualquier valla, de cualquier valla, sale un ratón, oye, de cualquier valla. Semilla la maraca para que suene chucuchá, cuchá, chucuchá, cuchá. La maraca para que suene chucuchá, cuchá, chucuchá, cuchá. Semilla la maraca para que suene chucuchá, cuchá, chucuchá, cuchá. Semilla la maraca para que suene chucuchá, cuchá, chucuchá, cuchá. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que se dejó de casa. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Yo no sé lo que me pasa. ¿Qué me pasa? Cada que no estás en casa. ¿Qué me pasa? Salgo a la calle, entro a la casa. ¿Qué me pasa?
Comunidad en Resistencia, soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Vamos a dar inicio a otra viernera. Como primer tema vamos a ver nuestra sección de correo, qué sorpresas tenemos en nuestro correo de Sonríete, y el otro es un libro del autor Hernán Lara Zavala. Vamos a iniciar. Bien, pues en el correo encontramos que en la jornada del 21 de junio hay no se midieron los de la jornada, fíjense nada más, ya tienen todos los que son creyentes de que nuestro fútbol es de lo mejor del mundo, que estamos esperando el quinto partido, fueron eliminados de este torneo, pero la jornada a manera de balconazo pone, como lo van a ver en la pantalla, dice una nota positiva para el Tri. Y es un ciudadano que le echa porros al Tri y dice, fíjense nada más qué buen consejo, suéltense, relájense, son privilegiados y se merecen, con base en demostraciones excelsas, los mejores resultados. Gocen y háganos gozar su juego y soñar en grande. No soy idealista ni ustedes, son auténticos profesionales que tienen todo para trascender, también sus directivos, ¿no? Si se lo proponen y actúan en consecuencia como un sólido y bólido bloque. Ahí está medio con calzador la frase, pero en fin. Voy a proponer lo que siempre me ha llamado la atención. México jugó contra Jamaica. Jamaica son 2.827.000 habitantes. Es importante que tengamos eso como referencia para poder juzgar contra quién va a México, porque eso nuestros cronistas lo evaden muy bien. Casi 3 millones tiene Jamaica. Por ejemplo, para también una referencia, Iztapalapa tiene casi 2 millones de habitantes, nuestra delegación de Iztapalapa, bueno, alcaldía ahora, casi 2 millones tiene. Y Ecuador, el que finalmente echó a nuestro Tri fabuloso, tiene 18 millones. Entonces, por ejemplo, mejor a la próxima vez vamos a pedirles a los de Iztapalapa que disculpen la intromisión, pero mejor hacemos una selección de Iztapalapa o hacemos una selección nada más aquí en el DF para que nos represente ante Ecuador, porque ven, si el número de habitantes determina la organización profesional de un deporte, por eso estamos como estamos. No se midieron los de la jornada con dar espacio a esta carta, para que finalmente todo el mundo grite en el estadio o delante de su televisión que sí se puede, otra vez no se pudo. Bien, pero ahora también vamos a tener una buena noticia del correo de Sonríete, y es con respecto, ya he platicado con ustedes sobre esta Angélica Martínez, que todavía, fíjense, ahí aparecen las fotos, cómo me manda un sobre lacrado, y con la caligrafía en tinta china que ella usa también. Angélica me manda una carta, aquí lo verán ustedes, que también en sobre lacrado. Ella dice que pues así le gustan las cosas, hacer gala de eso, que le gusta escribir todavía cartas y todavía lacrar un sobre y ponerle la caligrafía. Ahí aparecen las fotos que pondrá Guillermo. Fíjense lo que me dice Angélica, hace una confesión. Dice, mi primera vez recuerdo, se refiere a cuando llegó a consulta, llegar con un buen de estudios y me dijiste, no los necesito. Al salir pensé, ¿qué me van a curar con test? Y además está bien loco. Pero cuando fui a hacerme el siguiente estudio de laboratorio, claro, era su clienta mensual, se sorprendieron de que mi virus de hace años ya no estaba. Y ahí fue cuando empecé a confiar ciegamente en ti y en la herbolaria. Pero tiene una frase que me pareció muy interesante. Dice, en una consulta me di cuenta que salí cansada de emoción y felicidad. Pero lo que es muy curioso es que también ese día le comunica a otra paciente que les toca estar junto a ella y dice que también sintió lo mismo. Oye, Angélica, es mucha responsabilidad lo que me estás echando, pero la frase me gustó, por eso la puedo compartir. Pero también hay otra buena noticia. Ella llevó a una
amiga. Y resulta que esa amiga, Sandra Leiva, es fotógrafa y me regaló esta toma del callejón que está junto a la consulta, que es la urbanización de la colonia Jardín Balbuena, que son andadores, y le puso, lo bautizó como el Callejón del Brujo. Me pareció buena puntada y le agradezco a esa artista que tienen esa manera de ordenar. Vean qué preciosa es esta foto, que hasta pienso ponerla ya como parte de mis redes, no sé cómo se llama esa, la foto que va atrás de mis mensajes. En fin, ese es nuestro correo que estamos haciendo. Bien, el que estamos haciéndoles ver. Les agradezco que se comuniquen con nosotros, como en este caso lo de Angélica. Gracias por esta preciosa carta y ese regalo que me hiciste de una artista. Les dije que siempre me gusta mucho que lleguen artistas a mi consulta porque ellos tienen otro punto de vista para descubrir la belleza o la fealdad de este mundo, y cuando la combinan las dos cosas, pues es muy interesante su trabajo, porque aquí ven ustedes el graffiti que tiene el callejón, que en cualquier pared de México ya se encuentra, no tiene ninguna estética, pero sí las flores, la bugambilia, que forman parte de mis tés en la UH, ¿se acuerdan? Un té que tiene 17 flores cordiales, pues hace que el paisaje sea bello, con toda la fealdad que tiene. Esa combinación es lo que ve el ojo del artista. Ahora, como segundo punto, vamos a ver un libro de Hernán Lara Zavala, que él es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y él representa la parte de la literatura inglesa, es el experto en literatura, porque él llevó, después de estudiar ingeniería, es cuando descubre su verdadera vena, que es la creativa en la literatura, y se va a Cambridge a hacer estudios superiores cuando ya había cursado de todas maneras letras inglesas en la Facultad de Papelería y Letras, ahí de la UNAM, y es cuando descubre su vena, como les digo, creativa. Bien, en este libro ven ustedes la dedicatoria tan cariñosa que me hace, y fui a verlo a confesarle una cosa. Leo muy poca narrativa, me interesan mucho, como compromiso que he adquirido en mi consulta, leo muchos ensayos, leo muchos trabajos que tienen que ver con la manera de aplicar y hacer el puente entre las hierbas, la salud y el resultado. Leo en realidad poca ficción, pero cuando él me entrega este libro, entonces lo leí, me enganchó. No vayan a pensar que se me está haciendo vicio ya después de lo que les comenté del libro de La llamada, de esa autora argentina, de las que platiqué, que me enredó 2 noches y un día. El de Hernán fue un poco menos, pero sí me enganchó y lo leí en un solo día. Pero fíjense cómo armó él esto que se llama El último carnaval. Es una historia de jóvenes, es una historia desde la juventud, pero donde hay una forma muy interesante, como él plantea, cómo llega a toda su formación, que platica cómo eran los rebeldes sin causa de aquel entonces, estamos hablando de la mitad de los 60s. Él me lleva 10 años, o sea, yo soy de 52, él es del 42, y cómo atravesó esa juventud en la capital, cómo atravesó en su colonia, que es la del Valle, y las aventuras que tienen él con diversas maneras como desarrollan el conjunto de su pandilla, los de su edad y los del hermano mayor. Bien, en cada capítulo tiene títulos de rock and roll, cuando está en esa época del baile, está descubriendo esa manera sensacional de toda esta música de negros, que finalmente Elvis Presley se cuela porque pues, es el blanco que canta como negro, y cada capítulo lo inicia con una narración de quiénes son todos esos autores que él va descubriendo en su oído y cómo se empieza a hacer tan pegajoso ese ritmo. Buddy Holly, Bill Haley y sus cometas, ¿se acuerdan? Al compás del reloj, y Jim Vincent, en fin. Recordé una anécdota y se la comenté a Hernán, de un programa que tenía Ronnie Wood, bueno, que ahora
estoy a la espera que lo vuelvan a echar a andar en la BBC inglesa, en donde él invita, ya ven que Ronnie Wood es el conocido como el cuarto Rolling Stone, ya nada más quedan dos, Mick Jagger y Keith Richards, y él es el que se conocía como el cuarto porque ya se murió el baterista, las Gárgolas, ¿no? Él está igual de viejito, igual de todo arrugado que ellos, y invita a Paul McCartney, y Paul McCartney dice que cuando ellos estaban en pleno éxito, una de las grandes tentaciones que siempre tenía, y lo dice él abiertamente, además se conocía, pues es beber todo lo que pudieran de alcohol y pues, ligarse a todas las fans y pues hacer de ellas sus parejas ocasionales. Pero que John Lennon tenía un problema que era bastante cegatón y no le gustaba usar los lentes cuando se trataba de estar ligando, etcétera. Entonces después estaban en una serie de grabaciones para un disco y hacía mucho frío y esa vez se quedaron bastante lejos. Fue muy tarde, se les hizo tarde y después ya en la madrugada estaban regresando y en lo que le daba un aventón Paul McCartney a John Lennon donde estaba su casa, le comenta que ahí cerca le llamaba mucho la atención que aún con este frío cuando iba para la grabación, estaban unos vecinos y le llamó mucho la atención y generalmente los ve muy seguido, que estaban jugando póker, que estaban tirando cartas, pero que tenían al niño ahí junto y que se le hacía muy raro con este frío, pero en fin, pues, ha de ser mucha la afición a las cartas. Y cuando van pasando enfrente, me dice, mira, ahí es, y resulta que era un nacimiento con la Virgen María y San José de buen tamaño y el bebé ahí, pues estaba bastante cegatón. En fin, me pareció muy graciosa esa anécdota que contaba Paul. Y en fin, bien, eso fue lo que le comenté a Hernán. Resulta que este libro me parece extraordinario. No es porque lo conozca, es una persona que estimo mucho, que en los momentos que he platicado con él, cuando estamos con otros miembros de la academia, es verdaderamente deliciosa las pláticas que podemos desarrollar. Y siempre me llamó la atención él, pero me ligaba fundamentalmente que él estudió la ingeniería, terminó y luego ya se mete a estudiar letras inglesas. Entonces, este libro, como les decía, cuando está en la época de reconocimiento de lo que es la música y cada capítulo lo inicia con una canción y con un autor y explica algo cortito con respecto a ese autor, y pues va llamando la atención, luego pasa a describir su colonia, donde se agarraban a trompadas, donde comían una hamburguesa, el Tomboy, la glorieta del Dairy Queen, en fin, todas esas que los que pasamos, que significa para nosotros esa colonia, pues nos recordamos fielmente lo que él está describiendo. Y finalmente llegan a un carnaval en donde pues en la colonia se organizan para hacer una fiesta y pues vender boletos para la más bella del carnaval y que resulta que no era la más bella, sino la que vendía más boletos. En fin, los trompones que se agarran, que en aquel entonces eran derechos, nada más era entre golpes y entre dos, aunque la pandilla no se metía. En fin, lo que era otra época de una ciudad que tenía la quinta parte de lo que ahora es de población. Pero viene la parte que es muy interesante, su ingreso a Ciudad Universitaria, porque él es de educación particular y luego es su ingreso a la universidad, que tuvo que hacer examen para poder ingresar. Y resulta que ahí es donde es parte de la enganchada que le digo que me di, porque él platica y hace los retratos de los profesores que todavía me tocaron a mí. O sea, estamos hablando de 10 años, pero esos profesores yo los conocí y él los describe literariamente. Por ejemplo, llevamos una materia que es geometría descriptiva y antes los planes eran anuales, o sea, no eran por semestre como ya a mí me tocó. Entonces, los estudios de geometría descriptiva eran bastante intensivos. Y el profesor que describe, ese era el famoso profesor sangrón, que decía que ahí nadie iba a sacar 10 en su materia. El 9 lo tenía él, porque él era el profesor. El 8 era el autor del texto de geometría descriptiva, que era Adrián Giombini. Total que ya nosotros teníamos como alumnos nada más la opción del 6, porque todos los demás ya estaba repartido.
Y además se burlaban, hablaban que nosotros no íbamos a entender nada, que era bastante deficiente nuestra preparación, en fin, describe a varios de los profesores y lo que les decía, lo que es curioso, son los profesores también que a mí me dieron. Y entonces me recordé y evoqué todos esos momentos también de caminar por los salones de dibujo, los ingresos a la biblioteca, nuestra regla de cálculo que decíamos que era nuestro uniforme de ingenieros, la regla de cálculo, porque apenas a mí en el tercer semestre me tocó que empezábamos a utilizar las calculadoras electrónicas, la Texas Instrument de aquel entonces. Y bien, pues todo eso me hizo recordar, pero también aquí viene la parte importante, porque él descubre que toda esa intención de estudiar ingeniería, él se sentía insatisfecho, se sentía inseguro de si en realidad él hubiera podido tener otra elección. Entonces esa maduración que se hace, la pasó a través del 68, que me disculpe Sergio Basurto, nuestro asesor musical, que siempre le molesta que hablo del 68, pero aquí en este caso es Hernán el que lo dice. Me menciona, por ejemplo, a uno de los líderes del 68 de la facultad, que era Salvador Ruiz Villegas, y cómo fuera la transformación de las manifestaciones y de alguien que, pues siendo de alguna manera, como venía de colegio particular, pues es riquillo, pero él también cómo vivió toda esa intensidad que nos arrastró a la juventud de aquel entonces, y es cuando él madura lo que pudiera ser la forma de educación que tenemos en ingeniería, que siempre nuestra forma de interpretar el mundo es como es la geometría analítica. Hay un símil que yo siempre hago, que se nos hace a nosotros la ecuación de y igual a mx más b, geometría analítica, en donde m es la pendiente de la curva. Siempre metemos una pregunta, tenemos una respuesta, pero siempre es unívoca, siempre es de un solo lado, y eso es lo que también, para beneficios de la ingeniería, pero no hace beneficio para el sentido humanístico. En fin, él encuentra su manera de entender a través de la ingeniería y del movimiento del 68 que su verdadera vocación es la creación literaria y los estudios a través de la universidad, que él tiene los medios para irse a Cambridge, a Inglaterra, y finalmente por eso tiene ese encargo en la Academia de la Lengua. Le dije que él me había regalado un libro antes y pues no lo había leído, y esta vez, como tuvo un problema de salud, fui a verlo y pues le confesé que no había leído su libro anterior, pero me había enganchado de principio a fin. Por eso ahora voy a ser su fan en cuanto a las lecturas, porque por ejemplo él tiene, me han recomendado mucho uno que se llama Después del amor y otros cuentos. Península fue el que me dio hace cerca de 2 años. Ya los voy a leer, me voy a poner a mano, pero sí es muy importante ese reconocimiento que le hago a un autor mexicano que se lo recomiendo para que puedan ustedes interpretar, y sobre todo el final, que es de mucho de llamar la atención. A través de toda la narración que hace, es la manera en cómo tiene de abordar a las mujeres, porque es importantísimo en la adolescencia hasta la juventud, y es una vecina, o bueno, pues de la misma colonia del Valle, que él va viendo cómo va su maduración con respecto al conocimiento, y finalmente puede él abordar a una mujer y ya aventurarse a casarse, pero es muy interesante la manera en cómo a otra de las mujeres que él conoce, es paralela la narración, y llega a una conclusión que a mí me parece muy buena. Ustedes cuando lo lean ya la van a poder interpretar. Las historias de amor, esas que nos dicen de que hay que esperar al príncipe azul y que van a ser felices para siempre después de ese príncipe que llega y entrega lo mejor de él y la mujer entrega, pues son cuentos chinos que así nos dijeron del primer matrimonio, por lo menos en lo que a mí respecta. Y entonces él escoge, está viviendo con la mujer, finalmente está casado, y recuerda la otra mujer que él conoció, de la cual se enamoró y nunca pudo ser correspondido, y entonces escoge 4 finales diferentes que puede reiniciar la relación,
que ya no sabe nada de ella, que se le enfrenta y ella se niega, que se le enfrenta y él se niega, en fin, varios finales que me parece sensacional esta manera que tiene él de describir cómo termina el amor, con diversos finales y uno se puede quedar con el que uno quiera. Hernán, espero que te recuperes. Te he llevado lo mejor de Sonríete, de mi conocimiento, para que puedas recuperar tu salud. Estoy al pendiente y un saludo desde aquí a tu magnífico proceder en la escritura y en la creación. Bien, ahora vamos a escuchar y ver a la Yaya, a ver qué nos tiene de sorpresa ahora para su dietas. Hola brujo, hola comunidad en resistencia. Para esta viernera preparé una mostaza casera. Esta pues son dos versiones de una misma mostaza, como diferentes presentaciones también, ¿no? Para los que quieran hacerlo, pueden hacer las dos versiones o pueden hacer toda la mezcla, toda la cantidad que se haga de una misma versión, si es que así prefieren, pero pues yo les pongo las dos opciones para ver cuál les interesa más. Y bueno, los ingredientes son 100 gramos de semillas de mostaza, esa la pueden encontrar en el mercado o en algún, pues sí, en los locales del mercado donde vendan semillas y especias. Ahí van a encontrar, es muy seguro que sí. Si no, en algún local, alguna tienda donde tengan así igual muchas semillas y muchas especias, ahí. También vamos a necesitar 150 mililitros de vinagre de vino blanco o vino blanco. Yo no tenía vinagre de vino blanco. También pueden utilizar vinagre blanco, pero pues yo utilicé vino blanco nada más, sin el vinagre, solo el vino. 150 mililitros. También vamos a necesitar 100 mililitros de agua purificada, 2 cucharadas soperas de miel Sonríete, 2 cucharaditas cafeteras de cúrcuma y 1 cucharadita cafetera de sal. Y para el procedimiento, pues vamos a empezar primero con los granos de la mostaza o semillas de mostaza. Estos se tienen que pues cocer previamente a la mostaza, porque pues de esta manera se le quita el amargor, ¿no? También se puede quitar dejándola ya toda la preparación de la mostaza, dejándola a 8 días en el refri sin usarse, y así se supone que también se le quita lo amargo, pero pues de esta manera es express, ¿no? Entonces en una ollita vamos a poner los granos de la mostaza y vamos a agregarle agua. Esta no es el agua que les pedí, los 100 gramos de agua, los 100 mililitros de agua o gramos de agua, no son estos, ¿no? Los 100 mililitros de agua purificada, eso es una parte. Vamos a cocer los granos de la mostaza. Ponemos entonces en una ollita los granos y apenas tapando de agua. Los vamos a llevar a la estufa, al fuego, y mientras en lo que hierven hay que estarlos revolviendo para que pues no deben soltar vapores. Ese es el detalle, no debe hervir. Vamos a dejar que se cosan hasta que empiece a echar burbujitas en el borde de la olla, y hasta ahí lo vamos a retirar y colar. Luego volvemos a poner los granos, le volvemos a echar agua hasta taparlos y otra vez al fuego hasta que empiecen a salir las burbujitas en el borde. Otra vez los retiramos del fuego, lo colamos, los ponemos en la olla, les agregamos el agua hasta tapar y otra vez al fuego. Este proceso se debe hacer 4 veces. 3 o 4 veces.
Y es solo para esto, ¿no? Para retirarle lo amargo. La razón por la cual no debe dejar que hierva es para que no suelte, no saque muchos vapores. Pues los vapores de la mostaza, al parecer, pueden dejar ciega, o sea, si los inhalas mucho, pueden dejarte ciega unos minutos o unas horas, no sé bien. A mí no me pasó eso, y fue porque no dejé que hirvieran. Así estuve ahí en la estufa hasta que empezaron a sacar las burbujitas. No se tarda mucho, está en corto eso. Y por eso también hay que estarlo revolviendo para que no esté echando tanto, ¿no? Y pues de lejitos también, ¿no? No vayan a estar ahí encima de la olla, ¿no? De lejitos. Y pues no pasa nada. Si se siguen estas indicaciones, no pasa nada. A mí no me pasó nada. Ya que este proceso lo hayamos repetido las 3-4 veces, ahora sí los vamos a colar bien, dejar que se escurran, y mientras en un cuenco, de preferencia de vidrio, porque si se va a usar vinagre o así, pues es como es ácido, y el plástico con el ácido suelta sustancias raras. Entonces prefiero usar uno de vidrio, ¿no? Mejor. Entonces en un cuenco de vidrio vamos a poner el agua, los 100 mililitros de agua, el vinagre, 150 mililitros de vinagre o 250 mililitros de vino blanco, en mi caso, la sal, también la cúrcuma y la miel. Vamos a mezclar todo muy bien, y ahora sí ya le agregamos los granos colados de mostaza, los mezclamos y el cuenco lo vamos a tapar. Si tiene tapa, pues chido; si no, entonces con un papel film, estos plásticos como playo, o si hicieron las mantas enceradas de la Biernera 114 o la 115, pues entonces le ponen esas, ¿no? Porque quedan perfectas, pues ya que esas mantas son sustituto del papel film, pues con esas, perfecto. Yo le puse una liguita para reforzar, si no, o sea, mientras las mantas estén recién hechecitas y tengan bastante cera, entonces van a pegar solitas y no van a necesitar una liga. Pero como la mía ya, como mi manta ya está un poco más, pues usada, viejita, entonces no tiene tanta cera y no pega. Entonces, por si las dudas, para que no se me despegue, le puse una liguita alrededor, ¿no? Y ya, así la dejamos 2 días reposando y tapadas en el refri. 2 días enteros, 48 horas. Si lo quieren dejar un día más, pues no hay bronca, ¿no? Está bien también. Pero los 2 días ya está bien. Entonces, para que los sabores y la mostaza se agarren, ¿no? Y entonces ahora sí es cuando vamos a dividir la mezcla en 2 versiones, ¿no? La primera versión, en un frasco limpio, esterilizado, vamos a ir poniendo cucharadas de la mostaza entera, ¿no? Así como la sacaron del refri, empiezan a agarrar cucharadas, tratando de no llevar mucho líquido, pero pues no lo van a colar, ¿no? Entonces sí, no hay bronca con que lleve en la cucharada un chorrito del juguito. Y ya, así, lo retiran las cucharadas hasta llenar el frasco, lo cierran. Esto es mitad y mitad, ¿no? La mitad de esta mostaza así y la otra mitad molida. Entonces ya está esa de granos con granitos enteros reservada, y ahora sí lo que queda lo vamos a lo vamos a colar primero. Y ya coladito, bien coladito, ahora sí lo llevamos a la licuadora, o si tienen licuadora de mano o un molinito que pueda moler líquidos, pues perfecto. Entonces lo vamos a licuar bien, que quede bien molidito, bien licuadito. Y ya que esté bien bien molidito, ahora sí le vamos a agregar poquito a poquito el líquido
que se utilizó, con las especies, el líquido que se utilizó, se lo vamos a ir regresando poquito a poquito hasta llegar a la consistencia deseada. Si la quieren muy espesa o quieren que esté más bien acuosita, pues ya eso depende de ustedes y cuánto le van a echar. Yo sugiero que las especies no, que el caldito que les sobre de las especies no lo tiren. En mi caso, una parte se la eché a la mostaza de granitos, ya que sobró un poquito. Y pues para no llenarle mucho de jugo a esa, entonces la otra parte pues la usaré en algún guiso o algo, ¿no? De verduritas con ese caldito. Yo creo que va a quedar muy rico. Y bueno, sería todo. Ya molido y ya llegando a esa consistencia que ustedes decían, pues ahora sí ya lo pueden guardar en un frasco esterilizado y vacío. Y listo, ya está lista para consumirse. Espero que les haya gustado la receta y que las prueben. Está muy muy rica. Sándwiches, es para sándwiches, para guisos. También vi recetas así como de pollo a la mostaza o cosas así, ¿no? Exóticas. Pero yo supongo que van a estar muy ricas, ¿no? Puede quedar bien con unas calabacitas o unas papas también, ¿no? Entonces, pues espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la siguiente viernera y buen fin de semana. Bien, gracias Yaya. Como siempre les digo a ustedes, comunidad en resistencia, que ese veneno de la publicidad que tenemos, que siempre acostumbramos la mostaza McCormick y la mayonesa McCormick, que van a ver ustedes, bueno, espero que después también nos digan la solución de la mayonesa. Es muy fácil de hacer, pero también muy fácil que nos enganchemos con esos productos. Cuando uno empieza a notar la diferencia de otras marcas, de otras posibilidades, la mostaza es riquísima, pero lo que es muy venenoso es la publicidad que nos hacen y los productos únicos que se supone que son buenos. Gracias Yaya por enriquecer el gusto de las dietas a veces que se ven bastante difíciles las que pongo. Ahora vamos a nuestro rincón literario con lo que Julia lea. Adelante, Julia. Hola, muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando muy bien. Aquí una emisión más de El Rincón Literario y de lo que yo lea, o sea, lo que Julia lea. Y el día de hoy les quiero platicar sobre una escritora, un ensayo y también sobre un concepto que creo que a todos nos interpela bastante, que es el tiempo. Bueno, primero mencionarles que hace unos días leí un ensayo, no muy largo, pero tampoco cortísimo, que se llama Velocidad, la droga definitiva, de Viviana Ben-Shushan. Viviana Ben-Shushan, a pesar de que tiene un nombre muy no mexicano, es una escritora mexicana, nacida en 1972, que la verdad es una escritora que me parece muy interesante por muchas razones. Creo que la primera es que es una escritora que ha pensado la literatura no en los términos tradicionales, como de, pues el escritor sabiondo en su torre de marfil escribiendo solo, sino que ella tiene concepciones muy, muy, muy distintas sobre la literatura y el quehacer literario. Por ejemplo, ella da muchos talleres sobre la escritura y nuevas tecnologías, sobre la escritura y escribir con el cuerpo, porque la escritura, aunque no lo parezca, es una actividad que, pues como casi cualquier oficio, pues involucra al cuerpo, ¿no? O sea, aunque sea estar sentado, hay ahí una actividad física, ¿no? También tiene un libro muy interesante publicado en Sexto Piso que se llama Permanente Obra Negra, porque ella también tiene esta concepción de que en realidad la escritura nunca se acaba, ¿no? O sea, que un texto, pues claro, lo podemos mandar a imprimir, pero en realidad la escritura siempre se está haciendo, ¿no? O sea, una concepción mucho más pues abierta de la escritura, ¿no? Entonces justamente juega con esta idea de la obra negra, o sea, de un edificio que está por hacerse, como la escritura que pues está por hacerse siempre, ¿no? O sea, que uno sigue escribiendo a pesar de que pues parezca que ya se acabó, en realidad una obra siempre está por hacerse, ¿no? Y también, bueno, lo primero que yo leí de ella fue un ensayo publicado en esta antología de la que ya hablé hace varios meses, Tsunami, que es esta antología de feminismo de escritoras mexicanas, y ella tiene un texto muy, 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 muy bueno sobre la violencia en talleres literarios, la violencia machista, ¿no? O sea, sobre cómo
muchas mujeres, sobre todo pues de su generación y antes, y bueno, también me ha tocado a mí, pues, ¿no? Pero vamos a talleres literarios donde pues justamente hay toda una maquinaria bastante machista, bastante como misógina de que, pues es el señor, la vaca sagrada y como diciendo que vale la pena y que no, y como muchísimas, pues como críticas de parte de compañeros hombres que parece que son como muy objetivas, pero en realidad sí están apelando como una lógica bastante machista. Entonces, bueno, yo recomiendo mucho también ese ensayo. Y también decir que ella fundó una editorial llamada Tumbona Ediciones junto con otros escritores, entre ellos su esposo Luigi Amara, que también es un ensayista como ella. Y bueno, es muy interesante porque ellos hicieron esta antología llamada Contraensayo, que de hecho está en línea, entonces lo pueden encontrar perfectamente, en el cual justamente se habla de cómo pues, el ensayo ha sido cooptado por las academias, ¿no? O sea, esta postura como de que el ensayo pues, puede ser literario o puede ser un ensayo académico, ¿no? Entonces, pues ellos un poco defienden que pues el ensayo con Montaigne, de quien también hablé hace poquito, pues no estaba pensado para hacer una cosa rigurosa, científica, comprobable, sino como más bien una exploración imaginativa del pensamiento, ¿no? Entonces eso es como muy, muy, muy interesante. Pues a mí me parece que Viviana Benchushan es alguien, una escritora mexicana que es digna de seguir en lo que hace. Y justamente este ensayo, que también pueden encontrar en línea, Velocidad, la droga definitiva, está publicado en un libro de ensayos llamado Escritos para desocupados, de la editorial independiente Surplus Ediciones. Yo la verdad personalmente no he conseguido el libro y no he leído los demás ensayos, pero bueno, creo que ella también tiene toda una postura respecto a pues el análisis de como el capitalismo, el trabajo, como que son temas que le interesan mucho, ¿no? Como justamente se llama Escritos para desocupados porque justamente hay una cosa como de la defensa del tiempo libre y del ocio y de la imaginación, ¿no? Que obviamente pues ya nos podemos poner a discutir como qué tanto quién puede acceder a espacios de ocio o hacerse ciertas preguntas y quién no, ¿no? Respecto como a la clase a la que pertenezca o como a su condición laboral, pues, ¿no? Pero bueno, me parece interesante plantear esa discusión. Y por otro lado, antes de que les lea algunos fragmentos de este maravilloso ensayo que a mí me gustó muchísimo, quería platicarles, bueno, o más bien como plantearles qué onda con el tiempo. Porque justamente, bueno, sabemos que el tiempo es tal cual algo relativo, ¿no? Que hay, no sé, semanas que recordamos mucho menos o que se nos van rapidísimo y de repente pasa algo que no sé, nos aburrimos y sentimos que ya pasaron 10,000 horas y han pasado 20 minutos. Y bueno, ahora el tiempo un poco a una escala mucho más compleja, ¿no? O sea, la escala del tiempo en términos de capitalismo, de la prisa y de la productividad y de cómo, pues, por ejemplo, también incluso las nuevas tecnologías han hecho que el tiempo, pues, se condense, ¿no? O sea, antes era como, bueno, para ver a alguien, pues, había que quedar mucho antes o para hablar con alguien, ¿no? Había que, bueno, saberse su teléfono, digo, mucho antes ni siquiera, ¿no? O sea, que cartas, correo postal, ¿no? Y ahora, pues, ya, o sea, todo está al alcance, pues, de un WhatsApp y de tener internet. Y entonces en realidad como que ahora, por ejemplo, y justo en este ensayo lo dice Viviana Benchushan, ¿no? O sea, como que nos desesperamos y nuestra compu está muy lenta, ¿no? O sea, como que incluso ya hay como una desesperación y como una adicción por la velocidad que pues como sociedad estamos experimentando, ¿no? Y lo que me gusta mucho de este ensayo es que justamente ella lo plantea desde distintos flancos, ¿no? O sea, ella, ahorita se los leeré, empieza hablando un poco de los coches y luego avanza como a recuerdos de la infancia en donde siempre llegaba tarde y luego también habla de las tecnologías, ¿no? Entonces es como muy interesante pensar como la velocidad como una droga, o sea, así se llama tal cual el título, ¿no? Me parece muy, 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 muy interesante, ¿no? Entonces, les quiero leer algunos fragmentos a ver qué les parece y bueno, les digo, este texto está en línea, lo pueden leer cuando quieran y bueno, pues yo siempre seré una defensora del ensayo, que creo que es un género que se lee no tanto como una novela o un cuento, pero que también tiene su imaginación y su capacidad de maravillar, pues, ¿no? Entonces, bueno, les voy a leer algunos fragmentitos. Este es el segundo, porque está hecho por apartados, este es el segundo, dice: yo también conozco el éxtasis de la velocidad. Una noche, para viajar en contra del flujo de la autopista México-Cuernavaca, salí de la ciudad en la víspera de Año Nuevo. El resto del mundo parecía regresar a ella. Varios kilómetros antes de la caseta, el tráfico se movía como un molusco. De mi lado, la autopista estaba desierta. Fue entonces que metí el acelerador a fondo, atenta a la aparición de algún auto. Ya viajaba sola. Cuando lo hago con mi esposo y mi hijo, no subo más allá de 110 kilómetros por hora por precaución. Me he convertido en una conductora lenta y los viajes largos en carretera, cuando voy al volante, suelen ser eternos.
Le temo a la velocidad porque conozco mis debilidades. Soy una mujer ansiosa y presa fácil de las adicciones. Después de 10 años sin fumar, mis pulmones aún no se recuperan de mis noches de tabacómana. Y volver a escribir después de eso fue tan difícil y doloroso que he procurado no asociar mi trabajo intelectual a ninguna otra sustancia tóxica. Le temo al dolor de la pérdida, al insoportable día siguiente. Aquella noche, sin embargo, las condiciones habían abolido para mí el límite de velocidad. La autopista estaba sumergida en la oscuridad y sobre ella, atravesándola, las líneas fosforescentes del asfalto adquirían una densidad cósmica. Recuerdo que escuchaba la música electrónica de Air a todo volumen. Sonidos interestelares y atmósferas subacuáticas extendidos durante largos minutos. Trip hop. Como si me hubiera internado en el pabellón del oído del mundo, descendía a toda velocidad por un túnel de curvas peligrosas cuidadosamente señalizadas. En mi cuerpo, la boca del estómago, los muslos, palpitaba una emoción ambigua. Mitad miedo, mitad excitación. ¿Me encontraba acaso ante las puertas de una percepción distinta? ¿En el umbral de la transgresión? La luz intensa sobre el fondo negro, la desaparición del paisaje, una sensibilidad acústica intensificada, la cercanía del peligro, todo aquello propiciaba una sensación de ingravidez. Eso es la velocidad, perder peso. De pronto, yo era un pez en el acuario, un cosmonauta flotando entre nubes de gas y materia oscura. Atravesaba por una experiencia estética que poco o nada tenía que pedirle a los estados alterados de conciencia. Yo sentía la ebriedad del líquido, el vértigo de esa noche estrellada que solo me mostraba el movimiento, la huida, el traspaso. Y no había ingerido nada, todo el efecto dependía de la velocidad. En algún momento tuve el deseo de ir todavía más rápido, sentir quizá la cercanía de la muerte. Como me había sucedido tantas veces con el cigarro, me encontraba ante las puertas de un placer sublime, sombrío y bello e inevitablemente doloroso, del que emergía un tipo de presentimiento metafísico que algunos cursis todavía llaman eternidad. Bueno, este cuadro está perfectamente bien narrado, está increíble, o sea, es como la idea, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente pisan el acelerador y hay una especie de adrenalina que ahí sale, que obviamente es muy peligrosa, pero bueno, como esa necesidad de solo pisar, o sea, pisarle el acelerador lo más posible y ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, el siguiente apartado, me gusta, es la contraparte, dice: la velocidad destruye. ¿No es por eso que en el fondo nos parece tan seductora? Pienso en toda esa gente que firma sus pólizas de seguros contra accidentes como si fueran las actas de su sentencia de muerte. Después de mirar los esqueletos de autos chocados colgando de las grúas como si se tratara de restos fósiles, ¿no deberíamos pensar, como lo hizo J.G. Ballard, que si en verdad temiéramos el accidente, la mayoría de nosotros sería incapaz de comprar un auto, mucho menos de conducirlo? Pero en realidad sucede todo lo contrario. Y bueno, un poco habla del auto, ¿no? Y eso es algo que, la verdad, yo he pensado mucho. Como alguien que no maneja, hay una parte de mí que obviamente entiende, pues, por qué existen los coches. Justo nos ahorramos, caminos que antes, pues, se hacían, tardábamos horas en llegar, ¿no? O accedemos a lugares que caminando no se puede. Pero hay una parte de mí que dice como, bueno, ¿por qué, o sea, sabiendo que es tan peligroso, por qué el mundo está tan hecho de coches, ¿no? O sea, es una pregunta que a mí me acosa y que me gustó verla, pues, aquí en otra escritora, no en alguien más. Luego, quería leerles nada más 2 fragmentitos más y ya, o 3. Bueno, no, sí, 2. Aquí está hablando de Twitter y de la escritura y de las redes, ¿no? En los intercambios ultrarrápidos de Twitter no hay tiempo para el análisis. La escritura en tiempo real es ingrávida, carece de profundidad. No podría ser de otra forma. Sin la dispersión ni el surfing, sin ese movimiento veloz sobre la superficie, ¿qué quedaría del internet? Nada. Se volvería pesado, como lo ha sido habitualmente en nuestra cultura. Se perdería su carácter vaporoso, ligero, sensual, desenvuelto. Tendríamos hondura, pero sin la excitación de las ideas simultáneas. Si busco mi desintoxicación en el ensayo, es porque su escritura me exige un retraso, una dilación. En él todo el tiempo real es diferido por la duda. Después, me aparta de la impaciencia y de cualquier contingencia efímera. Me devuelve a mi elemento. Un ensayista en Twitter pagaría lo que fuera por haber callado. Conozco a uno, amigo mío, que borra sistemáticamente sus tweets. ¿Será porque también sospecha que la velocidad se ha convertido en nuestra mejor coartada para no pensar? Entonces esto es una gran idea, porque es como, claro, o sea, en Twitter, pues como todo tiene que ser corto y todo tiene que ser al momento, pues quizás eso no nos hace pensar tanto ni pensar con hondura. Y a diferencia de otro tipo de escritura como el ensayo, donde pues sí hay como un trabajo mental, es tardado además, quizás hay otro tipo de profundidad, ¿no? Y eso pues también sucede no solo al escribir, sino también al leer libros, ¿no?
Y lo último es, esto me gusta. Tal vez eso hace el ensayo, contrastar velocidades. Se detiene en seco para que podamos advertir nuestro exceso de velocidad. Mira los detalles amplificados del accidente en cámara lenta. Interroga incluso si no hay tiempo para hacerlo. Prefiere entender a no entender. Desmantela. Y en eso es contrario a la lisura de las autopistas de la información. Se mueve entre las cosas como un molusco, incluso cuando vuela. Por eso no soporta a los adeptos impacientes y torpes, a los frívolos. Se aparta de ellos, los condena a la incomprensión y el accidente. Bueno, me parece, esto también es una postura muy linda, o sea, que la literatura, bueno, el ensayo en este caso, puede contrastar una velocidad, la velocidad del mundo, ¿no? O sea, si uno se detiene a leer es como, ok, puedo experimentar el tiempo de otra forma, ¿no? Y creo que de eso se trata también, mucha gente últimamente se habla un poco también de elogiar a la lentitud, ¿no? De decir como, bueno, si yo voy tan rápido ni siquiera puedo apreciar los pequeños detalles de mi vida, no puedo ni siquiera pararme a respirar bien, a preguntarme cómo me siento, a darle calma a una sensación que estoy experimentando, ¿no? O sea, creo que la velocidad puede tener sus cosas divertidas, como ya bien nos dijo Viviana Ben-Shushan, pero también su contraparte, pues quizás es perdernos de cierta hondura y experimentación e incluso como cierta introspección, más bien, ¿no? Introspección y como la posibilidad de investigar y de crear un mundo interior propio. Si todo es hacia afuera y todo es rápido, pues es mucho más difícil quizás como poder construir una percepción mucho más profunda, ¿no? Entonces, bueno, yo les quería compartir este ensayo que a mí me gustó mucho, que me dejó muchas preguntas. Les digo, está en internet, lo pueden buscar. Y pues muchísimas gracias por el espacio, la verdad lo valoro muchísimo. Y pues un abrazo, Federico, y un abrazo a todo el equipo de La Viernera. Y nos vemos muy, muy pronto. Hasta luego. Gracias, Julia. Es un tema que tiene mucho que ver con la ingeniería, lo de la velocidad y la droga definitiva. Ya te comentaré en la siguiente, lo de esta clase que me evoca mucho lo que es la ingeniería, como ahora lo traté un poco en el libro de Hernán Lara Zavala. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Recuerden que es muy importante, de aquí en adelante voy a estar explicando lo que es la cocina de la abuela y todo lo que significa cada uno de los puntos que están sobresaltados sobre la alimentación anterior. Es importante, como les digo, que ustedes vean, analicen lo que contiene esta cocina, lo que eran las abuelas, las nacidas en los 30 del siglo pasado, y que se puedan explicar el por qué nosotros, los que éramos, yo nací en los 50, no había televisión, ojo, no había televisión. La televisión llegó en el 59, entonces para mí la televisión es una manera de idiotizar a la gente, porque por fortuna nací en esa década, que no nací con la televisión en los ojos, y eso hasta parece que lo escogí yo, pero también esa manera que tienen ahora de los que tienen mi edad, que interpretan que nosotros éramos superiores porque jugábamos en los charcos, casi nos tomábamos esa agua de charcos, no nos enfermábamos, nos mojábamos, nos comíamos cualquier torta, cualquier taco no nos hacía daño. Lo que era la posibilidad de tener salud a través de la alimentación con esa cocina que tenían nuestras abuelas. Bien, soy Federico Cruz, tuvimos otra viernera para nuestra comunidad en Resistencia. Soy su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Nos abrazamos en la siguiente viernera.